Inicia en contexto a través de los 92.3 FM de Extra Radio. Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les llevaremos toda la información nacional e internacional a esta hora de la mañana con análisis. En breve estaremos haciendo contacto hasta Ecuador con nuestro director Henry Rodríguez Chacón, que nos traerá toda la información de las elecciones de ese país que se llevaron a cabo este fin de semana. También tendremos conversación con un analista al respecto y más adelante conversaremos sobre el robo de combustible y otros temas con la presidenta ejecutiva de Recope, para que se quede en sintonía de la frecuencia 92.3 FM de Extra Radio. Un servidor, Ángelo Sánchez Araya, en compañía de Lorena Bogantes. Lorena, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente, Ángelo, buenos días y el saludo para todos los que están con nosotros aquí, pues prácticamente cerrando la mañana de este lunes 10:33 de la mañana, y vamos a repasar diferentes informaciones, actualizar lo que ha sucedido durante estas horas desde que estuvimos compartiendo con ustedes desde Buena Mañana, además de estas entrevistas con temas pues internacionales con don Henry, y también aquí a nivel nacional esa afectación con el robo del combustible, que quizás creemos que no nos afecta a nosotros directamente en zonas donde no se reportan ese tipo de casos, pero bueno, alguna situación y algún problema también podría generarnos, y todo eso lo vamos a ver. A esta hora iniciamos con las informaciones. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora, en tiempo real. 10 de la mañana con 35 minutos. Esta mañana se llevaron a cabo varios allanamientos en diferentes sectores del país. La policía judicial, el organismo de investigación judicial, trataba de dar con el paradero de 40 sospechosos que estarían investigados por robo de vehículos en diferentes partes del país. El operativo fue denominado Metamorfosis por la policía judicial y se llevó a cabo en puntos de Alajuela, Cartago, Heredia y San José. Bueno, y algunos sectores, por ejemplo, Cristo Rey, que fue desde donde les llevamos la información temprano, se realizaban estas acciones judiciales, estas diligencias. De momento, y la última información que teníamos era de 20 personas detenidas como parte del operativo. Estarían ligadas a diferentes delitos, como el robo agravado, estamos hablando de la parte de robo de vehículos, pero además el tráfico de armas, estafa, secuestro extorsivo y también tráfico de drogas. En apariencia, la banda utilizaba dos métodos para cometer los hechos delictivos. En primer lugar, el descuido de los conductores, que dejaban los carros estacionados en lugares públicos o bien en centros comerciales. Además, algunas acciones, ya la parte violenta, para realizar el método del bajonazo y sustraer el vehículo. Los sospechosos aparentemente serían liderados. Aquí hay un dato importante y que lo estuvimos comentando durante la mañana de igual forma, que es preocupante. Son personas lideradas por un sujeto de apellido Gadgens, quien operaba desde la cárcel. Uno más. Exactamente. Sí, uno más. Vamos a ver y escuchar las declaraciones de Ciani Rodríguez, quien es fiscal. Bueno, ya casi vamos con la reacción a este tipo de situaciones, y lo decíamos, uno más que se presenta con respecto a líderes que están en las cárceles, pero que aún así su banda, su organización continúa operando. Está realizando el total de 34 allanamientos, en los cuales se venía investigando una organización inicialmente que se dedicaba al robo de vehículos mediante descuido, y posteriormente se fueron identificando otras células, de las cuales se logró ya determinar que era mediante el método del bajonazo. La organización era multifacética y se dedicaba a la comisión de otro tipo de ilícitos, como cuáles secuestro extorsivo, estafas, toda vez que la forma de operar de la organización desarticulada del día de hoy consistía en que daban el robo del automotor y posteriormente, en este caso, lo incluían en el mercado nacional, haciéndolo pasar por otro vehículo que había sido declarado en pérdida total.
Esos son los allanamientos que se dieron a cabo el día de hoy, se llevaron a cabo el día de hoy en diferentes puntos del país. Trataban de dar con el paradero de 40 personas. Hasta el momento 20 son las que han sido detenidas. También teníamos el reporte desde Sarapiquí muy temprano en la mañana con nuestro corresponsal Alfonso Gatjens, que también daba cuenta de los operativos que se estaban llevando en esa localidad. Repetimos, son bandas o personas que estarían vinculadas al robo de vehículos en diferentes partes del país, y la cabecilla del grupo, lo más impresionante de todo, está operando desde la cárcel. Son las 10 de la mañana con 38 minutos. Vamos al tema de la microsismicidad que se reportó durante este fin de semana, producto de un terremoto de magnitud 7.6 grados que tuvo como profundidad 10 kilómetros y se registró el epicentro a unos 400 kilómetros al noreste de las Islas Roatán en Honduras y a 250 kilómetros al sureste de las Islas Caimán. Marino Proti, sismólogo del OPSICORI, brinda los detalles de este evento. Este terremoto ocurrió a lo largo del contacto de la frontera entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica. La placa del Caribe se mueve hacia el este con respecto a la de Norteamérica, y a lo largo de esta falla se han presentado eventos importantes en el pasado y se seguirán presentando porque es un límite muy activo. Como consecuencia de este sismo se disparó actividad microsísmica en Costa Rica. Lorena y oyentes, decía don Marino que lo que se presentó fue una ruptura horizontal, no vertical, lo cual provocó que, a pesar de la importante magnitud 7.6 y que la profundidad no fue tanta, fue poca, que el evento no fuera tan catastrófico como pudo haberlo sido si la ruptura hubiese sido como la conocemos, ¿verdad? De forma vertical. Esto presentó, lo que decía don Marino, los microsismos. Pero ¿cómo afecta esto Costa Rica? Ahora, estos sismos son pequeños, algunos podrían, si estamos muy cerca del epicentro, lo podríamos sentir, pueden llegar a magnitudes cercanas a 2, por lo general son mucho más pequeños. Los que registramos el fin de semana fueron principalmente en el volcán Barba y en otras fallas locales al interior del país, pero sismos muy pequeños. Sí pueden ser de magnitud tal que pueden ser sentidos, pero no catastróficos. Son las 10:40 de la mañana. Otros temas importantes y que se han estado comentando durante esta mañana y este inicio de semana. El presidente Rodrigo Chávez mantiene un importante apoyo de la población a pesar de que el Ejecutivo no lo tiene como tal. Esto es información que se desprende de un informe, el informe número 26 del Observatorio Digital de la Universidad Latina, que lo que hace es analizar el diferente comportamiento en temas que son leídos, que son comentados en las redes sociales. Y es que hay algunos temas específicos y figuras que destacan. Por ejemplo, cuando se dio la renuncia de 5 ministros del gabinete de Rodrigo Chávez, ahí hubo mucho movimiento en las redes sociales, diferentes reacciones de las personas. También ha habido otros temas como las precandidaturas de los partidos políticos, con algunos nombres destacados. Por ejemplo, Álvaro Ramos, que buscaba candidatura o que busca candidatura con el Partido Liberación Nacional, Claudia Dobles, la ex primera dama, así como la ley Jaguar, que ya esta no es tan comentada, pero que sí estuvo siendo uno de los principales temas, por ejemplo, en la conferencia de prensa. Vamos a escuchar a Cristian Bonilla de la Universidad Latina. No solamente es importante que hablen de uno, sino también que hablen bien de uno. Notamos que, por ejemplo, en el caso de la exministra ahora de la presidencia, Laura Fernández, sí generó un volumen importante, más de 12,000 menciones en redes sociales y web pública, y sí tiene un porcentaje mucho más amplio de comentarios positivos que negativos. Es la única, porque en este caso el exministro Batalla, que es el segundo con mayor volumen en la conversación digital, prácticamente le triplican los comentarios negativos al exministro Batalla, y la exministra Müller de la cartera de Educación, pues bueno, en este caso también le doblan la cantidad de comentarios negativos, lo cual es también muy interesante dentro de esta dinámica.
10 de la mañana con 42 minutos, cerca de la medianoche de esta madrugada, los bomberos de Santa Ana atendieron una quema de charral. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con un contenedor con fuego y dentro de este a una persona que se encontraba sin vida. No se tienen detalles de si se trata de un hombre o una mujer, tampoco si estaba dentro del contenedor al momento del incendio. No se sabe qué había pasado anteriormente al llamado de emergencia. La escena quedó a cargo del organismo de investigación judicial. Esto sucedió, repetimos, durante la medianoche de este lunes, o antes de la medianoche de este lunes. También algo similar sucedió en Pavas el día de ayer en la mañana, ayer domingo en la mañana, cuando se presentó un incendio en una bodega y al llegar las unidades, los bomberos, y hacer control de la escena, se encontraron con el cuerpo sin vida de una mujer dentro de la estructura. Según testigos, el incendio habría sido provocado por una habitual de la zona, la cual supuestamente se habría lanzado a las llamas y sería el cuerpo que se encontró el día de ayer. El de hoy, que les hago referencia en Santa Ana, es un cuerpo que aparece dentro de un contenedor con fuego y está en investigación el caso para saber qué pudo haber sucedido para que se encontrara esa persona dentro de este contenedor en el sector de Santa Ana. Son las 10:44 de la mañana y lamentablemente hemos tenido más noticias de sucesos, noticias que tal vez no son tan positivas, pero es parte de lo que ha acontecido durante este fin de semana. Estábamos hablando precisamente del incendio, de estos 2 incendios, también de la situación con los diferentes allanamientos y pues comentarles parte de las situaciones que atiende la Cruz Roja durante la noche y la madrugada. Siempre nos hacen llegar un reporte con los accidentes, atención por heridos de bala y demás, pero pues en el de hoy destacaba la atención que recibió un hombre que pues había tenido 15 impactos de bala. Esto sucedió en Las Tablas, en San Rafael, abajo de Desamparados. El reporte de la Cruz Roja lo que decía era que este sujeto tenía heridas en la cabeza, en brazos y en espalda. Este tipo de situaciones, 15 heridas de bala, es decir, al menos 15 balazos fue lo que propinaron, pudieron haber sido inclusive más y que fueran 15 los que logró detectar la Cruz Roja. Bueno, este tipo de situaciones ya los expertos comentan que es un tipo ensañamiento contra la víctima. Se desconoce cuál habría sido, estamos esperando de hecho el reporte también del organismo de investigación judicial al respecto. Se desconoce cuál habría sido el móvil, pero podría uno, Ángelo, pensar que se trata de algún tipo de venganza o por alguna razón querer eliminar a una persona y definitivamente verificar que no pueda sobrevivir. Sí, para que a alguien le propinen 15 disparos es porque realmente lo querían matar. Definitivamente. Las razones están en investigación, pero efectivamente. 10 de la mañana con 46 minutos. 2 personas fallecieron durante este fin de semana producto de accidentes acuáticos, uno en Batán y otro en Pérez Celedón. El año pasado la Cruz Roja a esta misma fecha reportaba 16 decesos. A este momento se reportan 21. Ricardo Arias es vocero de la Cruz Roja y nos da los detalles. Los accidentes acuáticos, que ya lo decía entonces, son 21 los que se contabilizan, 16 el año pasado. La Cruz Roja ha atendido constantemente, inclusive yo creo que desde el día 1 de enero de este 2025, este tipo de situaciones. No confiarse principalmente es lo que piden las autoridades. Estas situaciones se deben sobre todo a falta de conocimiento del lugar donde se encuentran. Por ejemplo, muchas personas ingresan a los ríos y al mar sin conocer de los riesgos que pueden enfrentarse. También subestiman su capacidad nadatoria. De estas 21 personas, 11 fueron ocurridos en ríos y además 2 de ellos en piscinas. La Benemérita le recuerda no descuidar a los niños ante cualquier situación de estas y también que ante cualquier emergencia debe llamar al 911.
Ya daba cuentas Ricardo Arias, que es el vocero de la Cruz Roja costarricense, con respecto a la atención en diferentes playas, en lagos, en ríos, también en piscinas, que si no me equivoco eran 2 los casos atendidos. Pero bueno, en general la Cruz Roja durante el fin de semana atendió o tuvo la atención y traslados en condición delicada de 111 personas. Entre lo que destaca, pues también los accidentes acuáticos, pero bueno, hay otras situaciones que la Cruz Roja atiende constantemente, y en especial en estos días donde todavía hay personas que aprovechan el fin de semana para irse a pasear. Por ejemplo, las colisiones, los atropellos, diferentes agresiones por arma de fuego o arma blanca, caídas o precipitaciones, que pues parte de lo que se tiene que atender y de lo que en alguna medida se podría prevenir también, por ejemplo, conociendo los lugares a los que se va a visitar, cuidar a los más pequeñitos, que no se nos vayan por ahí a escapar, y creer que con que uno puede nadar un poquitito ya pues tendría algún tipo de seguridad total. Siempre importante todas las diferentes previsiones. Sí, esta información quiero dársela, no quiero dejarla pasar, porque esta mañana en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en la pista 07 específicamente, aterrizó un avión Boeing 787-900 con matrícula PHBHD de KLM, de la aerolínea KLM. Realizó un aterrizaje de emergencia, puesto su parabrisas izquierdo estaba reventado. Aterrizó de emergencia en la pista 07 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. No se reportaron heridos ni ninguna afectación adicional, pero llamativo, un parabrisas reventado en la cabina, en la ventana, una de las ventanas principales de este avión Boeing 787-900 de la aerolínea KLM. Eso es bastante llamativo. Algo lo tuvo que haber golpeado fuerte, porque las imágenes dan cuenta de que no está completamente reventado, pero sí es un golpe bastante considerable y peligroso, dada la altitud a la que normalmente vuelan los aviones. 10 de la mañana con 50 minutos. Más informaciones a esta hora de la mañana, porque lamentablemente se ha presentado un femicidio en Alajuela. Dábamos cuenta de él hoy en horas de la mañana, de una mujer que fue encontrada sin vida, esto en San Antonio de Alajuela, en Ciruelas. Una mujer de 35 años con múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo, y al llegar las unidades de emergencia al lugar ya no había nada que hacer, por lo que la escena quedó a cargo de las autoridades policiales y judiciales para hacer las indagaciones del caso. Supuestamente su agresor sería su pareja sentimental, y este mismo se habría autoagredido en diferentes partes del cuerpo. También tuvo que ser trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela para su atención correspondiente. Son las 10:50 de la mañana, y a pongámosle, Rafa, el video 8 con audio, porque lo que quiero es antojarlos para que ustedes también, pues, tal vez no vayan en crucero, que es de lo que les vamos a hablar, pero que se puedan antojar de irse a dar una vueltita a Limón, porque Puerto Limón está en temporada de cruceros. De Limón hasta Puerto Viejo, la gente baila igual que yo te digo yo. Bien, y así es como reciben a los visitantes, a los turistas allá en Puerto Limón. Estamos en temporada de cruceros. Positivo para nuestro país es la oportunidad de recibir un ingreso económico, la oportunidad de exponer a Costa Rica ante todas esas personas. Son unas 7,400 personas aproximadamente las que estarán llegando, por lo menos hoy lunes, en 2 de estos buques, 2 cruceros de gran
gran tamaño que pues ya por lo menos durante este lunes tendremos. Sin embargo, de aquí al domingo estaría llegando constantemente diferentes cruceros. El primero de hoy es el Main Shift 1 y el segundo es el Rotterdam. Personas que pues al bajarse van y disfrutan, ayudan a la economía también en Limón, pueden llevarse un recuerdito y por qué no quedar todavía más antojado de venir en alguna ocasión exclusivamente a nuestro país, visitar el Caribe y por supuesto visitar los diferentes lugares que hay en nuestro país para que podamos seguir en esa gran exposición que sabemos que tiene Costa Rica a nivel mundial y a nivel turístico. 10 de la mañana, 53 minutos, nos vamos hasta Ecuador, que ha sido el epicentro de las elecciones en Latinoamérica, porque allá está nuestro director Henry Rodríguez, enviado especial de Grupo Extra, porque hubo elecciones en ese país durante este fin de semana y don Henry tiene toda la información. Don Henry, adelante, bienvenido. Hola de nuevo, ¿qué tal, Ángelo? ¿El sonido qué tal? ¿Cómo estamos ahí? Perfecto, como muy un bien. cañón. Bueno, y literal, es en este momento el centro de la atención del mundo. Estamos en la mitad del mundo, un lugar turístico que es obligatorio para la gente que viene a Ecuador. Es un lugar que es bellísimo, representa muchísimo saber que usted está en la mitad del globo terráqueo y eso es, usted se pone a imaginar poder saltar del norte al sur en un mismo sitio. Pero bueno, ese es la mitad del mundo. Lugar turístico, pero el lugar obligatorio también en este momento a nivel de las encuestas y de lo que ha pasado en las elecciones después de ayer es lo siguiente. Se ha publicado el 98,31% de las actas presidenciales, según ha informado ya esta mañana el Consejo Nacional Electoral, y no varía mayor cosa después de lo que informamos esta mañana. Hay empate técnico, básicamente los dos candidatos, el presidente Noboa y Luisa González, están prácticamente empatados en este proceso, lo que quiere decir que hay una segunda ronda electoral, hay una segunda vuelta. Muy interesante lo que está pasando con el tema político, Ángelo y oyentes y todo el equipo de esta radio, porque las encuestas decían que Noboa iba a ganar. Algunas encuestas incluso decían que no iba a haber necesidad de la segunda ronda. No pasó. El resultado es otro, según se ha podido desprender de este resultado hasta el momento, lo que se ha escrutado del Consejo Nacional Electoral. Lo que sí hay que decir también es lo siguiente, ya que tenemos con nosotros a doña Katia Benavides, analista que siempre nos ha ayudado a comprender todo este panorama político en América Latina, y es que en qué momento, si Noboa tenía una preferencia en algún momento producto y lo que mostraron las encuestas, ¿qué pasó? O había un correísmo que representa a doña Luisa González, que está presente, que ha crecido. Bueno, finalmente todo eso es lo que tienen que decir los analistas, los que saben de política. Nosotros por ahora solo podemos reseñar que según esto no ha llegado todavía al 100%, después de un 98%, ya podemos decir entonces que hay una segunda ronda electoral en Ecuador. Así que, Ángelo, ese es el panorama inicial para que entremos con nuestro analista. Sí, damos la bienvenida a esta hora de la mañana a Katia Benavides, analista política. Con ella vamos a desmenuzar este panorama que se está llevando a cabo, que se presenta a esta hora en Ecuador. A falta, don Henry, me imagino que se oficialice que hay segunda ronda y se escrutinen todas las mesas de votación. Doña Katia, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, tengan todos, don Henry, desde allá, desde Ecuador, y a los que nos acompañan desde cabina y a toda la audiencia. Don Henry. Doña Katia, ¿ahí me está escuchando? ¿Bien? Sí. Sí, señor. Perfecto. Doña Katia, hay una cosa que llama mucho la atención, que desde esta mañana estábamos haciéndonos la pregunta con nuestros compañeros desde Buena Mañana, y es si el voto obligatorio al final lleva a la gente a votar a conciencia o hay casi que un interés de un certificado, porque aquí no se puede hacer nada sin ese certificado. Usted no puede viajar, los trámites bancarios tienen que tenerse, y eso termina casi que obviamente llevando a la gente que lo hago por eso. ¿O no hay conciencia política o sí la hay? El voto obligatorio es algo que desde muy temprano nos hacíamos la pregunta. ¿Es hora de discutirlo o no? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que el tema del voto como tal
es un derecho y hay que verlo como desde ese punto de vista, desde el punto de vista de yo como ciudadano que tengo mi derecho a elegir quién es el que me representa. También soy del criterio de que abstenerme a ir a las urnas también es una forma de manifestarse y ya tenemos senda información y teoría en relación a este tema, porque viene a decir, ¿verdad?, que yo como ciudadano no tengo ninguna opción que me represente. Sin embargo, cuando en países como en el caso de Ecuador el voto es obligatorio, podemos ver estas tendencias de que no solamente lo hacen a conciencia, ¿verdad?, no hacen un análisis o es porque realmente me representa o no, ¿verdad?, sino también porque se me puede complicar un poquito la vida si no lo hago, porque ya no es tanto, ya no se ve desde el punto de vista del derecho, sino se ve desde el punto de vista como de la obligación. Ni siquiera como el deber, sino como la obligación de hacerlo para que no se me complique el tema más del día a día como ciudadano dentro de la sociedad. Entonces, sí hay que analizarlo, ¿verdad?, desde diferentes puntos de vista. Más sin embargo, yo soy del criterio de que el abstencionismo también es una forma de manifestarse y es una forma de decir nadie me representa. Sí, ahora, en cuanto al tema muy puntual de Ecuador, doña Katia, ¿usted qué cree que ha podido pasar? Porque una segunda ronda se vuelven a enfrentar estos dos candidatos, pero el panorama, ¿cuál es? Viéndolo así políticamente, porque nosotros hablando con los taxistas, hablando con la gente en la calle, etcétera, etcétera, el tema político es muy lejano, muy apático. No, los políticos no, etcétera. Pero entonces, ¿eso qué está reflejando finalmente en un proceso como este? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que estamos en una coyuntura donde creo que a nivel de Latinoamérica no se ha dado una segunda ronda entre dos candidatos que estuvieron enfrentándose en una elección en menos de 15 meses, ¿verdad? Tanto el presidente Noboa como Luisa Gutiérrez estuvieron hace 15 meses también enfrentándose en las urnas. Ahora cambia este panorama porque ya ahora Noboa tiene la experiencia de haber sido presidente durante estos meses con una situación económica, social y política bastante complicada, ¿verdad? Veníamos del tema de pedir la destitución del presidente, se elimina el Congreso como tal, viene el tema de la crisis energética que tiene Ecuador, también el tema del tema económico importante que viene a pesar y el aumento de la pobreza, sin dejar de lado el tema de seguridad, que ha sido uno de los temas principales durante este año en Ecuador, que cuando uno analiza la coyuntura completa, se da cuenta de que posiblemente el ciudadano está diciendo, los políticos no me están solucionando, no me están resolviendo esos problemas que tenemos. Ahora nos enfrentamos en 63 días a una segunda ronda con los mismos personajes, uno que se dice de centro izquierda, sin embargo sabemos que tiene muchísimo apoyo de la parte de conservadora y de derecha, y otro personaje que es doña Luisa, que viene a representar a Rafael Correa, que fue presidente 10 años, y los ecuatorianos que lo extrañan, podemos ver y interpretar de que lo están viendo en ella, pero todavía ella no tiene ese conocimiento amplio hacia la ciudadanía. Hace 15 meses todavía era menor, y a pesar de eso, en las pasadas elecciones del 2023 quedaron casi que también en un empate técnico estas dos figuras. Y ayer, a pesar de toda esta exposición que tiene el presidente Noboa en estos 15 meses, nuevamente queda, y ahorita se acaba de dar los datos puntuales, también dentro de un empate técnico que nos va a ver obligados a la segunda ronda en estas próximas semanas. Lo otro interesante que hay que tomar en cuenta es el desgaste que tiene la figura de Daniel Noboa como presidente de la República, y también las críticas que hace una Luisa Gutiérrez, diciendo que utiliza la plataforma del gobierno para hacer su campaña política. Entonces, vienen bastantes aspectos importantes que tenemos que valorar durante estos próximos, un poquito más de 60 días que tenemos para la segunda ronda. Sí.
el 13 de abril. Finalmente, doña Katia, agradeciéndole mucho que nos haya atendido. Usted tiene razón en esto de los apagones, que también es un ingrediente que sin duda puede generar muchísima opinión en contra del actual presidente. Pero bueno, la otra parte es que a mí me gustaría un día cualquiera que estemos hablando mucho de política para comprender todas estas cosas, es lo de la muerte cruzada, en efecto, lo del cierre del Congreso, convocar elecciones otra vez, es decir, usted se cierra y yo llamo elecciones, esa muerte cruzada que se llama y que fue lo que llevó a Novoa a gobernar durante este año y un poquito más. Así que, doña Katia, gracias por habernos acompañado y hay tema de largo para estar con usted. Así es, tenemos bastante que analizar y no solamente dentro de América Latina, se pone este año muy interesante a nivel electoral para poder entender cómo está cambiando el electorado, estas posiciones y hacer estas lecturas. Se vuelve muy, muy interesante, don Henry, así que siempre a la hora. No, doña Katia ha sido muy amable con nosotros. Que esté muy bien. Doña Katia Benavides, analista política con nosotros allá en vivo desde Costa Rica, y que es el panorama actual. Así están las cifras. Entonces, Ángelo, si quiere, cumplimos un compromiso y regresamos para cerrar desde Ecuador. 11 de la mañana, 4 minutos. Esto es En Contexto a través de 92.3 FM de Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. 11 de la mañana con 7 minutos. Gracias por estar en compañía de Extra Radio. Esto es En Contexto, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 mediodía. Vamos nuevamente hasta Ecuador para cerrar nuestra información hasta ese país que ha tenido sus elecciones el día de ayer y presenta un resultado muy, muy cerrado. Se avecina muy probablemente segunda ronda. Don Henry, adelante. Gracias, Ángelo. Yo le quitaría el probablemente, Ángelo. Ya creo que esto está así, ya definido. Está cocinado. Ya es que con el 98% ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Sí, ya es poco. Sí, el 98%, eso quiere decir que hay segunda ronda. Eso será el 13 de abril. Y recuerda que esta mañana en la edición que teníamos desde Buena Mañana quedó planteada una pregunta. ¿Qué pasa? Porque el voto es obligatorio, lo sabemos. A la gente le entregan un certificado por haber participado en el proceso. Usted sin ese certificado queda prácticamente anulado como ciudadano, porque todo trámite que quiera hacer en los bancos, incluso para divorciarse, para salir del país, para todo, necesita ese certificado. Si usted no participa en las elecciones, no tiene ese certificado, no puede hacer nada, pero además lo multan. La multa es casi de $100. Ahora, quedó una pregunta. Hay segunda vuelta. ¿Qué pasa con el certificado y si la gente está obligada a participar en la segunda ronda electoral? Y nos están explicando que sí, obviamente. Es decir, que usted con el certificado de ayer queda ya legal, para decirlo en algún término, hasta el 13 de abril. El 13 de abril, ese certificado que tiene hoy no sirve ya. Le entregan un nuevo certificado a partir de ese momento, con la participación obligatoria otra vez de participar en el proceso el próximo 13 de abril. Ese es el proceso, así es el proceso en la democracia en Ecuador, que precisamente cuando estuvimos realizando ayer la entrevista, las entrevistas, ahí en la comisión electoral, pues nos encontramos muchos funcionarios, especialmente los delegados de la OEA, el presidente de esa comisión de la OEA, precisamente el ex canciller chileno que la preside, habló con nosotros. ¿Por qué no escuchamos una parte de lo que nos dijo? Así que esperamos que este sea un día normal y hago un llamado a la participación, a que las y los ecuatorianos concurran a las urnas, a ejercer el derecho a votar, a ejercer la soberanía popular, que es depositar el voto en las urnas y decidir así el futuro del país. Así que hacemos ese llamado a votar también con tranquilidad, a votar esperando los resultados oficiales, a votar con responsabilidad y con esperanza. Y con esperanza, y así votó la gente, con la esperanza de que las cosas sean mejores, cambien un poco para Ecuador del que hemos hablado tanto, de muchos contrastes. Irónicamente, un país que es uno de los primeros exportadores de petróleo y que lastimosamente, y eso hay que resaltarlo permanentemente también, tiene unos niveles de pobreza que no debería. Eso obviamente marca mucho la tendencia electoral. Pues bueno, obviamente que se quedará todo definido el próximo 13 de abril, quién gana entre Novoa y la señora Luisa González. El último comunicado que ha entregado la Comisión o el Consejo Nacional Electoral dice textualmente
informa a la ciudadanía que al momento 98.3% de actas de la dignidad del binomio presidencial ha sido ingresadas con normalidad. De ellas, un total de 92,4% son actas válidas y hace una referencia de algunas que no han sido válidas hasta el momento y establece, en efecto, que hay un empate técnico. El señor Noboa, que convocó conferencia de prensa anoche, no la dio, ha emitido hoy un comunicado vía Twitter, que ha sido su línea de comunicación casi siempre. Dice que agradece a la gente que confía en él, en el Ecuador, y gracias al Ecuador por cada paso que diste con nosotros. Es que dice textualmente. La señora Luisa González dice que hay inconsistencias en actas, según nuestros reportes, está diciendo ella, pero ella ayer sí, hablando con los periodistas, dijo que celebraba este logro en las elecciones del día de ayer. Así que, Ángelo, quedamos entonces ya con la información, con el escenario que es el de la segunda ronda electoral. Ya el 13 de abril volveremos entonces a tener mucha información de este proceso en Ecuador y nosotros pues obviamente decir a la gente que gracias por haber estado siguiendo a través de esta radio y también a través de la televisión y en el Diario Extra y nuestras redes sociales todos los detalles de lo que ha pasado aquí en este proceso electoral, junto con nuestro equipo técnico, con Mau Mora, en la parte técnica, con las fotografías, los videos, todo y lo que hemos tenido durante estos días que ha sido intensos, pero que ha valido la pena realmente, Ángelo. Don Henry, muchas gracias por ese reporte. Nada más una consulta. En segunda ronda gana el que llegue con la mayoría. No hay un porcentaje mínimo para hacerse con la presidencia del Ecuador. Si gana por un voto más, el que gane por la mayoría. Ahí no hay porcentaje. Gana el que tenga la mayoría. Así sea un voto. Así es. Tengo una pregunta también. Dígame. ¿Hay voto en el extranjero, don Henry? Sí. De hecho, ayer se conocieron los resultados muy temprano y se vota en el extranjero normal, como cualquier ciudadano. Ok. Perfecto. Don Henry, gracias. Nos encontramos próximamente aquí en Costa Rica, en esta sala de redacción grandísima y preciosa del Grupo Extra. Saludos y excelente trabajo. Ángelo, esos dos temas... Sí, señor. Esos dos temas que planteamos, ¿sí? Ese es de debate político muy bueno, muy bonito políticamente. Sí, señor. Voto obligatorio, es bueno, es malo, sería interesante. Aquí lo estaba conversando con Lorena. Sí. Esa figura de la muerte cruzada, sabe que eso es un término que es interesante, pero bueno, luego lo veremos. Lo veremos, sí señor. Muchas gracias, don Henry, por toda la información. A Mau en la parte técnica, fotografía, Mau cámaras Mora. y demás, Mau Mora. Saludos y gracias, don Henry. Allá está. Hizo de todo. Mau era todo. Era Zoila. Zoila. Sí. Gracias, don Henry. Un abrazo. Era nuestro director Henry Rodríguez hasta Ecuador con todo el tema de las elecciones allá en ese país. Vamos a hacer la ronda de periodistas aquí en la cabina. Ya se encuentran mis compañeros Aarón Chinchilla de Diario Extra, Marisol Abarca de Extra Deportes y también Fabiana Conejo de Extra Digital. Empecemos por las mujeres. Marisol Abarca, la información deportiva para la edición de la 1:30 de Extra Noticias. Gracias, bienvenida, compañeros. Muchísimas gracias. Sí, bueno, vamos a tener bastante información. Recordemos que el Clásico Nacional fue ayer. Un empate que yo creo que tal vez a uno les gustó, a otros no. Un empate sorpresivo. Yo creo que ya todos estábamos apagando el tele. Sí. Finalizando el partido y la Sapriora llegó al minuto 90+5. Entonces, por supuesto, vamos a estar hablando de este encuentro y también de los protagonistas, ¿verdad? Del partido y también del gane, también sorpresivo, el Super Bowl, el de Philadelphia Eagles. La manera en la que ganan los Chiefs, yo creo que eso es lo sorpresivo, no tanto de que ellos obtuvieran la victoria, sino la manera en la que lo obtienen y cómo le arrebatan ese tricampeonato histórico que podía llegar a ser en la NFL con los Chiefs y que los Eagles quedan campeones del Super Bowl. Entonces todos esos detalles vamos a tenerlos y también, muy importante y no dejarlo por menos, la victoria contundente de la Sub-17 en el premundial aquí en Costa Rica que se llevó a cabo ayer en el Estadio Nacional. 12-0 ganaron. Sí. Nada más. 12 goles. No los vamos a repasar todos en el noticiero, pero sí vamos a informarles un poco de cómo se lleva el proceso de esta eliminatoria y lo que se viene para la selección. Todo eso y más en los deportes a la 1:30. A la 1:30 empieza el noticiero, 2:45 en la sección deportiva.
Para que estén atentos. Gracias, Marisol. Con mucho gusto. Aarón Chinchilla, no, voy con Fabiana, dije que primero las ¿verdad? mujeres, sí. A ver, Fabiana Conejo, respeto. por favor. Nuestra compañera de Extra Digital con la información de qué pueden encontrarse nuestros queridos oyentes, televidentes, radio escuchas y todas las personas que andan por diarioextra.com. También. Claro, bueno, Ángela, ahorita estamos trabajando en una nota bastante interesante ahorita con el inicio de clases, ¿verdad? Que muchos padres empiezan a manifestarse, ¿verdad? Evidenciando y denunciando ciertas cosas que tal vez no les gusta de las escuelas. Por ejemplo, los padres de familia cerraron una escuela en Tapesco de Zarcero. Denuncian o piden la destitución de 2 educadoras. Esto por malos tratos hacia los estudiantes. Presuntamente no dejaba salir a los niños al baño, ¿verdad? Entonces había como cierto abuso físico y verbal, exacto. Entonces, pues eso con un caso. Y bueno, yo no sé si ustedes alguna vez fueron o conocieron Chuck E. Cheese. Ajá. ¿Sí? Ajá. Bueno, pues cerró definitivamente. Cierto. Entonces, esa también la pueden encontrar en diarioextra.com. El 3 de febrero habían anunciado que iba a cerrar una semana, sin decir que iba a ser definitivo. Entonces, el 7 de febrero dijeron... Sí, yo vi una publicación con papás que no estaban nada total, contentos. eso ha causado revuelo en redes sociales, ¿verdad? Tanto asombro como angustia y también personas que le reclaman y le dicen, esa no es forma de despedirse, ¿verdad? Entonces... Y la parte del empleo también. Claro, y la parte personas del empleo. que se quedan sin trabajo. Y bueno, creo que es uno de los pocos lugares en Costa Rica también que tiene como esa diversidad de entretenimiento para niños, tanto para niños como para familias. Entonces, y también pueden encontrar en nuestras redes sociales que ya están saliendo muchos videos que grabó nuestro compañero Iron de Picnic. Entonces, ahí van saliendo cortitos de cada artista. Bueno, no todos, pero algunos de los principales artistas que se presentaron para que lo puedan encontrar en todas las redes sociales, en la web de diarioextra.com. Que la segunda fecha será este fin de semana. Este fin de semana. Y se dice que va a ser la más llamativa. Sí. Bueno. Sí, vienen muy buenos artistas, Morad, Grupo Frontera, viene Maluma, ¿verdad? Entonces, Mon Laferte, bueno, yo voy a estar, pero disfrutando. Entonces, por ahí tal vez mandaré videitos, pero... Por favor, pero sí, por supuesto. Todo eso y más en diarioextra.com. En diarioextra.com. Aarón Chinchilla, nuestro compañero de la edición impresa de Diario Extra. Buenos días, compañeras. Buenos días. Ángelo. Vamos a ver, en la edición impresa de Diario Extra, hoy abordamos un proyecto de ley que es muy interesante y tiene que ver con el tema de divorcios, un tema de todos los días, tema interesante. Ustedes sabían que hay en este momento en el país 7 causales para divorciarse. No sabía. 7. Bueno, hay 7 motivos por los cuales usted se puede divorciar en este país, ¿ok? Bueno, los diputados aprueban un nuevo causal, ¿ok? ¿Cuál es ese nuevo causal? Incompatibilidad de caracteres. ¿Y eso qué significa? Que si usted ya no es compatible con la persona que usted se casa, usted podría divorciarse. Actualmente, usted para divorciarse tiene que esperar 6 meses, aunque ya no se toleren, aunque ya no estén en la casa juntos, aunque huelen ollas, que ojo, no estamos de acuerdo con eso, aunque huelen ollas, huelen sartenes, usted para divorciarse de su pareja tendría que esperar 6 meses. Bueno. 6 meses después de casados. Claro, así es. Pero en este momento, con este proyecto de ley, usted, una semana después, un día después que usted diga, ya yo no lo aguanto, ya yo no la tolero, ya yo no lo soporto, no podemos vivir juntos, ya no doy más con esta persona, usted podría divorciarse. Entonces, esto es un ¿Se imagina gastar el platal en la boda y una semana después? Sí. Bueno, puede pasar. Hay abogados que dicen que hay gente que después de un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, ya se divorcian, están pidiendo divorcio y actualmente no pueden divorciarse tan de inmediato por este tema de limitación de que tiene que ser 6 meses. Bueno. Este proyecto de ley le agregan la parte de incompatibilidad y que sea... A los 7 causales que ya existen, que los puedo mencionar muy rápidamente, se le agrega incompatibilidad. Actualmente en el Código de Familia está el tema de adulterio, atentar contra la vida, sevicia, cuando hay separación de las partes por 1 año y otros causales más. Esos son motivos para divorciarse. A estos se les sumaría el tema de incompatibilidad. Ok. Bueno, nomás para que las personas lo tengan en cuenta, ¿no? Sí. Por si faltaba algo para divorciarse. Sí, bueno. Es otro motivo y a veces también las personas
no saben que hay motivos o hay causales para divorciarse. A veces la gente piensa que tiene que llegarse a un extremo, a un extremo incluso a veces violento para divorciarse. No, ya la ley constituye causales para separarse, para divorciarse. A estos se le sumaría la incompatibilidad de caracteres. Bueno, ¿Vos qué pensás? Pues es mejor estar, ¿qué le digo? Mejor estar solo que mal acompañado. O bien seguro cuando se va a casar. O estar muy seguro. Voy por esa. Para casarse. Es que todo el mundo cambia. Todo el mundo cambia, pero pasar a incompatibilidad, es que eso es como, ya no te tolero. Claro. Ya no lo aguanto más, ya no lo soporto. Dicen que la soporto. Dicen que uno nunca termina de conocer a la persona con la que uno se casa, ¿verdad? Pero ya hay que llegar con un buen tramo de conocimiento para no llegar ahí. Pero eso sí es llamativo, la incompatibilidad de caracteres. Sí. Y es que no es como, es que tuvimos diferencias. No, mejor no. Y el tema de incompatibilidad de caracteres, ya para cerrar, porque entiendo que ustedes siguen en programa, es cuando hay diferencias de personalidad, diferencias de valores, diferentes formas de pensar, o ya cuando la convivencia no es sana. Cuando ya la convivencia no podemos estar en la misma casa, no podemos estar en el mismo cuarto, no podemos estar en el mismo espacio físico. Ya cuando hay esa incompatibilidad, podría ser causal para que una persona se divorcie de otra. Yo digo que no se conocieron bien antes. Así es. Bueno. Interesante ese tema. Gracias, Aarón. A ustedes. 10 de la mañana, 11 de la mañana con 22 minutos. Esto es En Contexto a través de Extra Radio 92.3 FM. Fondo, vamos a conversar con la presidenta ejecutiva de Recope porque la semana pasada nos llamó mucha la atención un tema y doña Carla, junto al equipo de comunicación de Recope, envió un video donde se veía visiblemente molesta e indignada porque dos personas que habían llegado al juzgado penal de Limón habían dicho que eran las personas sospechosas de robo de combustible. Se habrían entregado a las autoridades y posteriormente fueron dejadas en libertad. Sobre este y otros temas vamos a conversar con doña Carla Montero, que es la presidenta ejecutiva de la refinadora costarricense de petróleo. Doña Carla, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Ángelo. Buenos días, Lorena. Gracias por permitirnos hablar de este tema en este espacio tan importante, porque como venimos diciendo, es un delito que aunque en el último año ha bajado un poco la incidencia, ha aumentado en peligrosidad y en sofisticación de los métodos. Entonces nos interesa que la gente denuncie. Tenemos una línea exclusiva, confidencial y gratuita para que la gente denuncie al 1002. Y con esto nosotros poder activar nuestros protocolos, investigar y llevar esto hasta las últimas consecuencias. Doña Carla, ¿cómo le va? Teníamos varias consultas y lo que queríamos era saber un poco, porque usted lo dice, cada vez es más peligroso, cada vez es más sofisticado. Si podemos detallar algunas de las formas en las que ustedes han detectado que se dan este tipo de situaciones y también, por ejemplo, a qué distancia, si está el ducto, si está, por ejemplo, la base desde donde se está tomando la gasolina, desde donde se está tomando el combustible. ¿A cuánto, por ejemplo, es lo máximo que ustedes han detectado que se está sacando? ¿Y cómo es esta dinámica? Bueno, sí, lo que les contaba al inicio, ahora tenemos que considerar el robo de combustibles como un delito complejo. Estamos hablando de organizaciones de crimen organizado, valga la redundancia, que no solo se dedican a este delito, sino que son muchas las actividades delictivas que realizan. Entonces, el perfil de los casos sí ha variado significativamente. Ya no vemos ceguetazos ni mucha cantidad de lo que se conocía antes como pichingueros, sino que ahora lo que estamos viendo son tomas ilegales con componentes industriales, mangueras industriales, túneles, el que vimos el día de ayer, que también se reportó, tenía 25 metros de largo. Inclusive nos hemos encontrado tomas ilegales con mecanismos de control de presión, mecanismos de control a distancia, utilizan cámaras de seguridad para también ellos vigilar, drones, etcétera. Entonces sí hemos visto cómo estos grupos organizados han invertido muchísimo dinero y muchísimo personal
para poder cometer estos delitos, ¿verdad? Doña Carla, bueno, todo el esfuerzo que hace Recope, que hace el organismo de investigación judicial, las horas hombre, las investigaciones y demás, tienen que dar algún fruto en algún momento, y cuando digo tienen que dar algún fruto más allá de la detención de estas personas. ¿Qué llamado le hace usted a las autoridades judiciales para que cuando unas personas están siendo detenidas y son sospechosas, que de verdad se haga una investigación y se mantengan en prisión por este robo tan delicado de combustible que es un patrimonio del país? No solo es un patrimonio, es que están poniendo en peligro comunidades y ambientes cercanos a nuestras instalaciones, ¿verdad? Entonces, va más allá del impacto económico que esto pueda tener y a la operación de nosotros para suministrar este bien tan estratégico. El llamado que estamos haciendo, Ángelo, sí, el llamado que estamos haciendo es que Recope viene invirtiendo en los últimos años una cantidad de recursos, no solo a nivel de infraestructura de seguridad, ¿verdad?, con tecnología, sino también especialización de nuestros funcionarios, de las personas que se encargan de ir a atender directamente la incidencia de este tema. Sí, y hemos trabajado para coordinar y llevar información a los cuerpos policiales que conozcan la ley, que conozcan los tipos de delito, que sepan identificar cuando algo no está bien, ¿verdad? Entonces tenemos un cuerpo policial, el OIJ, la Fiscalía, bastante enterados ya de estos procesos, y hemos estado trabajando los casos muy en conjunto para que los casos sean fuertes y lleguen fuertes a tribunales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegamos a los tribunales y se hace la audiencia preliminar de la gente detenida, no les imponen medidas cautelares severas, sino que normalmente la mayoría de estos casos lo que se deja en libertad, que lleguen a firmar una vez a la semana, que tengan un domicilio fijo, ese tipo de medidas cautelares. Sin embargo, hemos visto como este delito ha escalado, y sí le estamos pidiendo a los tribunales, a los jueces, que impongan medidas cautelares más severas, o sea, que los dejen detenidos, y que además, cuando se llegue ya a juicio, les impongan las penas más altas que establece la ley. Y es que, como decía Ángelo, doña Carla, esta situación que se dio de que llegan y dicen soy culpable y aún así quedan fuera. ¿Cómo hacen ustedes también para ayudar a recopilar esas pruebas? ¿Qué es lo que aportan usualmente? Nosotros trabajamos de la mano con el OIJ. Sí hemos invertido mucho en tecnología, como les digo, y entonces tenemos varios canales que activan nuestro protocolo. Tenemos un sistema de monitoreo de todo el poliducto que nos da alertas cuando hay cambios en presión y movimientos particulares en la operación del poliducto, que ya nos da una alerta y nos permite activar el protocolo para ir a investigar qué es lo que está pasando. Y casi que popularmente, como se dice, doña Carla, agarrarlos con las manos en la masa. Ese es el mejor de los escenarios, ¿verdad? Pero a veces no pasa. Entonces, tenemos también las denuncias, miembros de la comunidad, gente que ve movimientos sospechosos, ¿verdad? Ven camiones con combustible que salen y entran de un lugar en particular, o que frecuentan una vía en particular, olores a gasolina cerca de sus casas. También, o inclusive llegan a ver tomas. Entonces esta gente pone una denuncia que es confidencial, y la llamada es gratuita a la línea 1002, y nosotros también ahí activamos el protocolo. Y también los cuerpos policiales, en su labor normal, en retenes, en inspecciones y demás, ya tienen el conocimiento, y ellos también han detectado situaciones irregulares. Entonces, ¿qué se hace? Primero se llega a la escena, por así decirlo, se visualiza qué es lo que se encuentra, y se empieza a activar toda la coordinación. Si se encuentra una toma ilegal, si se encuentran movimientos de tanquetas, estañones y demás, inmediatamente ponemos el caso ante el OIJ y se empieza la investigación. Doña Carla, si bien predominan las denuncias y los casos en Limón de tomas ilegales, ¿esto se presenta solo en Limón o en algunas otras partes del país?
En realidad se presentan toda la línea. Recordemos que el poliducto va desde Moín hasta Barranca. Entonces hemos tenido casos en toda la línea. Sin embargo, la mayor incidencia sí la tenemos de Moín a Siquirres. A Turrialba. Esa es la zona geográfica en donde más incidencia hemos tenido de tomas ilegales. ¿Y por qué será tan vulnerable? En realidad, estos temas van más allá de la vulnerabilidad o no, ¿verdad? También tiene que ver con condiciones sociales de la zona y demás que se presta para que haya una mayor incidencia. Pero hemos tenido últimamente varios casos también sonados. Por ejemplo, en enero, el mes anterior, tuvimos un caso en Esparza. En febrero, a principios de este mes, en febrero, tuvimos un caso en Orotina. Entonces, como ven, no solo la zona del Caribe, sino que todo el país lo mantenemos monitoreado porque efectivamente esto ha evolucionado y se ha ampliado el margen de participación de estos grupos. Doña Carla, ¿qué pasa después de que se detecta una toma ilegal, que se cierra? Me imagino que hay un túnel o la gente tuvo que haber hecho un hueco, por decirlo así, para llegar a la toma. ¿Qué pasa con ese lugar específicamente después de que se encuentra la toma, se cierra y demás? Bueno, depende de lo que nos encontremos en la escena, porque, por ejemplo, hay tomas ilegales que simplemente llegan a un bosquecito, a una zona agrícola, y ahí es donde hacen las transferencias a los contenedores, ¿verdad? Sin embargo, hay otras que sí llegan a viviendas o a predios o a bodegas, que estas sí hay que manejarlas de una manera distinta. Ya ahí sí viene toda la coordinación que tiene que haber con el OIJ y la Fiscalía para que ellos ordenen los allanamientos y se pueda terminar la investigación. Pero efectivamente en conjunto con ellos sí se empiezan labores de investigación, de monitoreo de la zona, de monitoreo de los movimientos en la zona, etcétera, para llevar un caso con bastante pruebas a los tribunales. Eso en caso de que sea un lugar público, ¿verdad? Estamos hablando de vía pública por donde pasan las tuberías y demás. Pero recuerdo, y usted me refrescará la memoria o me sacará el error si es que lo estoy cometiendo, de un lugar en Alajuela donde se había detectado una toma ilegal que pasaba por una propiedad. En ese caso, cuando la tubería pasa por una propiedad y se encuentra una toma ilegal dentro de esa propiedad, ¿qué sucede? Es este protocolo que te acabo de mencionar. Primero tenemos que poner la denuncia ante el OIJ porque es una propiedad privada. Nosotros no tenemos la facultad de intervenir la zona. Entonces se pone la denuncia y se empieza a hacer la investigación del caso en conjunto con ellos. Y a partir de los hallazgos que ellos hagan, sí, ya se empiezan a dar las órdenes de allanamiento, detenciones y demás. Solo para comentarte, en el 2024 tuvimos 84 allanamientos. Se detuvo a 106 personas. Y se decomisaron 71 vehículos entre camiones y vehículos livianos y se decomisó 1.9, casi 2 millones de litros de combustible en estos allanamientos. Entonces estamos viendo que la magnitud es importante. Pero ese trabajo interinstitucional también es importante por lo mismo, porque como son zonas de propiedad privada y demás, se requiere ya de la intervención de las autoridades judiciales para poder intervenir las escenas. ¿Y con el combustible qué es lo que pasa? ¿Qué se hace? Es muy variado con el combustible decomisado. Primero hay que hacerle una revisión de la calidad del combustible. No sabemos en las condiciones en las que se está manipulando, entonces el combustible puede tener agua, pueden mezclarlo con otros combustibles, porque acordémonos que por poliducto pasan varios combustibles. Entonces primero hay que cerciorarse de la calidad del producto que estamos decomisando. Si el producto está bien y dentro de los parámetros normales, sí se devuelve el mismo proceso productivo, pero si no, sí hay que disponer de ese producto, ya sea que poquito a poco se empiece a disolver en alguno de los combustibles o simplemente se utiliza para nuestros procesos
por ejemplo, prácticas de nuestros cuerpos de bomberos, que nosotros tenemos una brigada importante y muy especializada en incendios de hidrocarburos, o también tenemos un convenio con el cuerpo de bomberos para que ellos lleguen a hacer prácticas en nuestras instalaciones y se utiliza ese combustible si ya está muy alterado. Doña Carla, hace poco se detuvo a un funcionario, en el pasado también se han detenido otros funcionarios de Recope ligados al robo de combustible. ¿Con ellos qué pasa? ¿Se suspenden? ¿Pueden ellos optar por algún tipo de apelación para que sean reinsertados en su trabajo? ¿Cómo está la situación de ellos? Bueno, tenemos tanto las causas administrativas como las judiciales abiertas, ¿verdad? En el pasado, en el caso de Limón, que se llamó Huachicoleros, se detuvo a 3 funcionarios de Recope. Esto fue en diciembre. Ellos están todavía en prisión preventiva. Sí se encuentran suspendidos sin goce de salario y se encuentran en trámite las investigaciones preliminares para el desarrollo de los procesos administrativos internos. En el caso de la persona que se detuvo el fin de semana, esa todavía no se ha llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares. Sin embargo, efectivamente, a nivel administrativo nosotros seguiremos el mismo procedimiento. Sí esperaríamos que los tribunales le impongan prisión preventiva o, si fuera el caso, que por lo menos lo inhabiliten de la función pública para nosotros poder suspenderlo sin el goce de salario. Ellos podrán interponer los recursos que quieran, pero yo creo que en estos casos sí hay mérito para continuar y aplicarles el reglamento correspondiente y los procedimientos administrativos correspondientes. En Recope hemos insistido, y más en esta administración, de que tenemos 0 tolerancia a la corrupción, y entonces nosotros mismos somos los que hemos denunciado a nivel de cuerpos policiales la posible participación de funcionarios, y se han puesto toda la información correspondiente a disposición de las autoridades para poder dar con estas personas que están haciéndole todavía más daño al país, porque trabajando internamente tienen acceso a información privilegiada y saben el impacto que estas acciones tienen para el país. Entonces, de una manera consciente lo están haciendo. Doña Carla, ya para ir cerrando, pues también el daño que se puede causar, no solo las mismas personas que están cometiendo estos actos, que están haciendo estas cosas, sino a quienes están alrededor, viviendas, vehículos que puedan ir pasando. No me imagino lo que pueda causar una explosión con una toma ilegal. Correcto. Nosotros lo que le hemos dicho a la población es que esto no tiene que ver solo con la operación de Recope. El impacto económico es importante, pero el impacto a nivel de seguridad de las comunidades en donde se están haciendo estas actividades es grande. El combustible es un material inflamable, es un material de riesgo. Cualquier persona que lo maneje o lo manipule mal está poniendo en peligro a comunidades enteras. Ya vimos el año pasado 2 incendios, una en la zona de Limón y otra en la zona de Barranca, a causa de este tema. Entonces están poniendo en peligro las personas, las comunidades aledañas a donde están realizando sus actividades, el ambiente, la actividad económica. O sea, un derrame de combustible puede afectar un cuerpo de agua, puede afectar una naciente, puede afectar una plantación, un campo ganadero, etcétera. Entonces el impacto a nivel económico, social y de organización de las comunidades es importante. Entonces aquí quiero terminar haciéndole un llamado a la población que ante cualquier sospecha, si huelen algo, si ven algo, llamen a la línea 1002. Nosotros atenderemos sus llamados de la manera más confidencial posible, nadie se va a dar cuenta y nosotros trataremos de poner a salvo esa comunidad. Importante eso. Sí. Doña Carla, muchas gracias por su tiempo y por la atención brindada aquí para Extra Radio. Muy gentil. Tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Que la pase muy bien. Doña Carla Montero es la presidenta ejecutiva de Recope. Hablábamos sobre el robo de combustible a esta hora en la mañana aquí en Contexto. 11:40.
Gracias por mantenerse en sintonía de los 92.3 FM de Extra Radio. Esto es En Contexto, le repito, vamos de lunes a viernes de 10:30 a 12 mediodía con informaciones nacionales e internacionales, entrevistas de fondo con mucha más amplitud que en nuestros programas habituales. Así que para que siempre nos sintonice a las 10:30 de la mañana, en este espacio siempre usted va a encontrar a Angie Cantillo, a Lorena Bogantes y a Henry Rodríguez. Yo estoy cubriendo hoy a Angie Cantillo y a don Henry, que está en Ecuador. Ángel usualmente está detrás de cámaras o desde la redacción. Yo estoy en la producción, entonces estoy del otro lado del vidrio. Detrás de cámaras y micrófonos. Exactamente, pero aquí siempre al pie del cañón como debe ser. Gracias por acompañarnos todos los días y ser fieles a esta frecuencia 92.3 FM de Extra Radio, porque ya hay información, Lorena, sobre los allanamientos que dábamos cuenta a primera hora de la mañana que se realizaron en diferentes puntos del país. 11:45 y vamos a actualizar precisamente con las imágenes de apoyo que tenemos durante la mañana que estuvo nuestra compañera Sheila Paniagua cubriendo estos allanamientos que pues se desarrollaron en diferentes puntos. Escuchamos el ambiente. Siempre los perros por ahí. Sí. El reconocido policía, el tema de los portones, que fue de hecho algo que nos comentaba nuestra compañera Sheila, que bueno, había algunas personas en general que estaban un poco molestas por la situación que se estaba. Para la gente que nos escucha a través de los 92.3, es el momento exacto donde la policía está abriendo portones a la fuerza para ingresar a viviendas y efectuar los allanamientos y el arresto de las personas sospechosas por el robo de vehículos. Ahora sí, ¿qué es la información que nos ha enviado el OIJ sobre este caso? El detalle son 34 allanamientos, 25 personas detenidas, figuran como sospechosas de conformar una organización que en apariencia se dedicaba al robo de vehículos. Información preliminar que nos brindan, se les vincula con 30 causas por robo de vehículos ocurridas entre el año 2022 y 2025, lo que llevamos de este año, las cuales se dan bajo modalidades ya sea del bajonazo, que es a la fuerza, o el descuido. También a estas personas se les relaciona con una causa por asalto a un peatón y asalto a un local comercial. Según mencionan o el reporte emitido por los agentes judiciales, de las 30 causas por el delito de robo de vehículo, 19 fueron las que se ejecutaron por el método de el descuido, y al parecer en general la agrupación operaba entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, hechos que se dieron en diferentes provincias o en diferentes lugares de las provincias de San José, que en Cristo Rey específicamente fue donde estuvo Sheila durante la mañana, también en Heredia y en Alajuela, donde se realizaron parte de los allanamientos también que hubo en Cartago. Importante indicar que esta situación se dio a eso de las 5 de la mañana. Además hubo decomiso de inhibidores de señal GPS, que esto es común para evitar que los carros se cierren. A esto hay que tener muchísima precaución. Si usted cierra el vehículo con el aparatito verifique que realmente quede cerrado, porque hay veces que con estos inhibidores usted aprieta el botoncito y de camino se le corta la señal. Nada. Exactamente. Además se decomisaron pistolas, un rifle, aparente cocaína, frascos de ketamina, 8 vehículos que tenían alteraciones de señas y marcas, teléfonos celulares, computadoras, diversos documentos, así como dinero en efectivo. 25 personas detenidas, 34 allanamientos. Robo de vehículos es lo principal que se le achaca a esta agrupación. Los detenidos quedan con un informe a las órdenes del Ministerio Público, esperando que no queden libres. 11 de la mañana con 49 minutos. Este es el resumen de las notas que han presentado nuestros compañeros de Extra Noticias. ¿Ha escuchado usted hablar del régimen obligatorio de pensiones complementarias o fondos ROP?
ese fragmento de su cuota del cual usted podrá disfrutar adicional a la pensión que otorga la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, a partir de marzo de este año, este régimen va a cambiar a través de los fondos generacionales. Entonces, lo que se trata es poder segregar el fondo en 4 grandes fondos que están hechos por décadas, digamos, de nacimiento y poder acoplar las inversiones de mejor forma a los perfiles de los grupos etarios de estas generaciones. Es decir, en gente mucho más joven poder invertir en fondos de mucho mayor crecimiento. Extra Radio. Este puente modular estuvo ubicado en el cruce de Taras en Cartago desde octubre anterior. El mismo iba a ser utilizado para modificar la estructura que se dañó en este punto. Sin embargo, no fue necesario, pero no se le dio el uso adecuado. Es por eso que tanto la alcaldía como los cartagineses pidieron que dicha estructura fuera utilizada en otra parte de su cantón. De utilizarlo en otra ruta nacional, en un sector importante que es Navarro del Muñeco, donde hace 6 meses se quedaron sin un puente. Es una zona de enorme interés turístico, de aviturismo, que la gente está sufriendo por la ausencia de puente, para que ese Bailey no se lo lleven para San José, sino lo dejen aquí en Cartago y lo podamos instalar ahí en Navarro del Muñeco. Extra Radio. Con el ingreso a clases, la alimentación se vuelve más importante, y es que con ella los menores de edad logran obtener la energía necesaria para realizar actividad física y estudiar. El consumo de arroz, frijoles, garbanzos, lentejas es importante para cualquier edad, pero sobre todo también para niños y personas jóvenes que están en desarrollo. Sobre todo porque, estos carbohidratos siempre se van a transformar en glucosa, que es el azúcar que necesita el cerebro para poder desarrollarse y concentrarse y aprender. También estos alimentos tienen muchísimos aminoácidos que forman proteínas que van a ayudar con el crecimiento y el desarrollo corporalmente de los niños y adolescentes, ¿verdad? Extra Radio. Varias municipalidades tendrán que desembolsar dinero para arreglar sus planes reguladores que regulan las zonas marítimo-terrestres en el país. Esto luego de que la Sala Constitucional acogiera un recurso donde se denunciaba que el reglamento para hacer planes reguladores en estas zonas planteaba como opcional que estos planes tuviesen viabilidad ambiental. No podemos ir pensando que toda la zona marítima nosotros sea constructiva, sino tienen que haber áreas frágiles ambientalmente y que sean protegidas. Entonces, creo que sea muy parte del modelo. Implica esa parte que mencioné anteriormente, que sí lleva un costo mayor por parte de nosotros cuando vayamos a hacer todo este tema de actualización y ratificación de los planes reguladores de zona marítimo terrestre, principalmente, que es lo que se menciona o lo que está en discusión en la Sala Constitucional. Extra Radio. Una excelente noticia para el mundo de las historietas y las novelas gráficas costarricenses. El gobierno decretó el 1 de septiembre como el Día del Cómic Nacional, una fecha que busca celebrar y reconocer el talento tico. José Ulloa, productor de cómics, fue la persona encargada de proponer e impulsar la creación de este día. Bueno, la intención como tal es porque el cómic nacional, la historieta nacional, se viene gestando desde hace muchísimo, por lo menos un poco más de 50 años, de hecho oficialmente desde 1971. Aunque si bien es cierto ya existía, digamos, la caricatura y el humor gráfico, que son también cosas importantes en toda esta situación. Pero sobre todo porque habían sido siempre como movimientos muy aislados. Como que diferentes personas llegaban en diferentes momentos. Todo el mundo siempre pensaba que soy el primero que hace una historieta en Costa Rica, y no, la verdad es que hay bastante historia. Extra Radio. Miles de estudiantes en condición de vulnerabilidad tendrán más oportunidades para continuar su educación gracias a nuevas becas y apoyos. Las adolescentes embarazadas o madres podrán recibir una ayuda económica para cubrir gastos de estudio y maternidad, evitando así la deserción escolar. Es un programa integral que cuenta también con su propio presupuesto para este año, con unas metas y unos objetivos que buscan, en primer lugar, la reducción de estas cifras, evitar la deserción y brindar el acompañamiento psicosocial. Extra Radio.
11 de la mañana, 54 minutos. Estamos llegando a la parte final de En Contexto. Nos estaremos encontrando mañana a las 10:30 de la mañana. Lorena, nos vamos. Mañana a las 5 de la mañana, además, desde Buena Mañana estaremos compartiendo con todos ustedes, actualizándoles sobre todo lo que suceda durante la tarde, durante la noche e inclusive durante la madrugada. Aquí estaremos con ustedes. Que nos acompañen a las 5 siempre será un privilegio para nosotros. Gracias por haber estado en este programa En Contexto. Nos encontramos mañana desde las 5 y después a las 10:30 de la mañana en Contexto nuevamente. Pásela bien.